En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un anciano monje llamado Daiki. Desde joven, había recorrido el camino de la meditación y la reflexión profunda. Muchos lo admiraban por su serenidad, pero pocos conocían el viaje que lo había llevado a encontrar la paz interior. Una tarde, un joven aprendiz llamado Taro se acercó al monasterio en busca de respuestas. Había escuchado historias sobre la paz que emanaba de Daiki y deseaba aprender cómo alcanzarla. El monje lo recibió con una sonrisa tranquila y le dijo: la paz interior no se encuentra buscando fuera de uno mismo. Es un viaje hacia el silencio profundo que habita en tu corazón. Taro, confundido, preguntó: ¿pero cómo puedo encontrar este silencio, maestro? Mi mente está llena de pensamientos y preocupaciones. Daiki señaló al río cercano que fluía sereno y constante, sin prisa ni ansiedad. La mente es como este río. Los pensamientos son las aguas que fluyen, pero si observas con atención, verás que el río siempre regresa a su estado de calma, independientemente de lo que fluya en él. El joven observó el río, pero no entendía del todo. ¿Y cómo puedo calmar mi mente, maestro? Daiki le pidió que se sentara junto al río y cerrara los ojos. Escucha el sonido del agua. Si logras escuchar su ritmo sin aferrarte a él, verás cómo la paz comienza a nacer dentro de ti. Taro se sentó, cerró los ojos, por un momento, se dejó llevar por el sonido del agua. Pero pronto, sus pensamientos comenzaron a interrumpir la serenidad. No puedo dejar de pensar, murmuró. El monje sonrió suavemente, y con voz tranquila, dijo: la mente no se puede forzar a calmarse, pero puedes aprender a dejarla ser. La paz no está en la ausencia de pensamientos, sino en la aceptación de ellos tal como son. Taro se quedó en silencio, mirando el río, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve suspiro de paz. Aunque su mente seguía activa, algo en su interior comenzó a calmarse. La enseñanza del monje había comenzado a tocar su corazón, aunque aún no comprendía todo. La paz, pensó, debía encontrarse en el fluir de la vida misma. Los días pasaron, y Taro se quedaba junto al río cada tarde, meditando en silencio. Cada vez que sus pensamientos le distraían, intentaba seguir el consejo de Daiki, no resistirse, sino aceptar. Al principio, la lucha era constante. Sus pensamientos no se detenían, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Una tarde, mientras meditaba, Daiki se acercó y se sentó junto a él. Sin decir palabra alguna, ambos observaron el río. Los árboles a su alrededor se mecían suavemente con el viento, y el cielo teñido de naranja anunciaba el atardecer. Después de un largo rato, Daiki rompió el silencio: el agua fluye sin aferrarse a nada, sin querer detenerse en el tiempo. Es libre, no porque no exista movimiento, sino porque acepta el movimiento tal como es. Taro, que había estado luchando por calmar su mente, preguntó con humildad: ¿cómo puedo ser como el agua, maestro? El monje lo miró con ojos serenos y respondió: la paz interior no es un lugar al que llegar, sino un estado de ser. No es necesario luchar contra la corriente de tus pensamientos, solo necesitas dejar de resistir. Cuando dejas ir lo que no puedes controlar, encuentras la calma en lo que sí puedes. Taro reflexionó sobre las palabras de su maestro. Comenzó a entender que la paz no se trataba de detener sus pensamientos, sino de permitirles fluir sin identificarse con ellos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Taro se tumbó en su cama y pensó en todo lo que había aprendido. Por un instante, su mente estuvo en silencio, como si todo el mundo hubiera dejado de moverse. Sintió una paz profunda, como si el sonido del río estuviera dentro de él. Era un inicio, un pequeño paso hacia la paz que había estado buscando toda su vida. Pero en ese momento, Taro supo que estaba más cerca que nunca de encontrarla. Con el paso de los días, Taro continuó su práctica, cada vez más consciente de la paz que empezaba a florecer en su corazón. Sin embargo, no todo fue fácil. A veces, su mente se llenaba de inquietud, y la búsqueda de tranquilidad parecía una tarea imposible. Pero ya no se desesperaba.
Recordaba las palabras de Daiki: no luches contra el río, solo deja que te lleve. Una mañana, mientras caminaba por el monasterio, Taro vio a un pequeño pájaro posado en una rama, observando el horizonte. Al principio, pensó que no era más que un simple pájaro, pero algo en la escena lo detuvo. El pájaro no parecía tener prisa, ni inquietud. Solo estaba allí, en silencio, con los ojos fijos en el cielo. Taro se acercó con cuidado, y sin querer interrumpir, se sentó a su lado. Observó al pájaro por un largo rato. No podía dejar de pensar en la quietud de esa pequeña criatura. ¿Cómo lograba estar tan tranquila? ¿Acaso no tenía miedo de lo que vendría? Entonces recordó las palabras de Daiki: el presente es todo lo que tienes. El pasado ya pasó, y el futuro aún no ha llegado. No te preocupes por lo que no puedes controlar, solo vive aquí, ahora. El joven aprendiz, al igual que el pájaro, se dio cuenta de que no necesitaba preocuparse por lo que no podía controlar. El futuro y el pasado solo existían en su mente, pero la paz solo podía encontrarse en el aquí y ahora. Esa tarde, Taro regresó al río, y por primera vez en mucho tiempo, se sentó en la orilla sin esperar nada. Simplemente estaba allí, sintiendo la brisa sobre su rostro y el murmullo constante del agua. No trataba de calmar su mente ni de alcanzar un estado de serenidad. Solo se permitía ser. Poco a poco, Taro entendió que la paz interior no era un destino que debía alcanzar, sino una experiencia que se vivía en cada momento de aceptación. Como el agua que fluye, la paz estaba siempre presente, solo esperaba a ser reconocida. Al caer la noche, Taro sonrió, sintiendo una ligera satisfacción en su corazón. La paz no era algo que debía buscarse fuera de sí mismo. Estaba dentro de él, siempre había estado allí. Solo era cuestión de soltar y permitir que todo fluyera. Esa misma noche, Taro fue a encontrarse con Daiki. El monje estaba sentado frente a una pequeña fogata, observando las llamas danzar en la oscuridad. Taro, con la mente más clara y el corazón más ligero, se sentó junto a él en silencio. El crepitar del fuego era el único sonido que rompía la quietud de la noche. Después de unos minutos, Daiki habló suavemente: el fuego, como el agua, no tiene prisa. Se consume a su propio ritmo, y su calor no depende de cuán rápido se queme. La paz también es así, Taro. No llega apresurada, solo se manifiesta cuando no intentas apresurarla. Taro asintió, comprendiendo lo que su maestro quería enseñarle. Había estado buscando la paz como si fuera algo que debía alcanzar rápidamente, algo que se podía poseer y mostrar. Pero ahora entendía que la paz no era un logro, sino una práctica continua de estar presente en cada momento. Maestro, ¿cómo puedo mantener esta paz en mi vida cotidiana?, preguntó Taro, con sinceridad. Daiki miró las llamas por un momento, como si meditara sobre su respuesta, y luego dijo: no puedes forzar la paz, Taro. Tampoco puedes poseerla. La paz solo llega cuando dejas de luchar contra lo que te sucede. La vida es como un jardín que necesita tiempo para crecer. No te preocupes por el momento en que florecerá, simplemente cuida de la tierra y de las semillas. La paz brotará en su momento. Taro reflexionó sobre las palabras del monje. Durante años había querido tener paz, como si fuera algo que pudiera controlar o forjar a su voluntad. Pero ahora entendía que la paz no podía ser apresurada, ni forzada. Era una flor que florecería en su propio tiempo, siempre que estuviera dispuesto a nutrirla con paciencia y aceptación. Esa noche, Taro se retiró a su habitación con un sentimiento de serenidad que nunca había experimentado antes. Ya no tenía prisa por encontrar la paz. Ya no sentía la necesidad de luchar contra sus pensamientos o emociones. Solo podía confiar en que, al igual que el jardín del monasterio, la paz crecería por sí misma si él seguía cuidándola con atención y amor. Con esa confianza, se acomodó en su cama, cerró los ojos y se dejó llevar por el susurro del viento y el murmullo lejano del río. El mundo continuaba, pero dentro de él, todo estaba en calma.
Con el tiempo, Taro se convirtió en un joven más sereno y sabio. Sus prácticas de meditación a orillas del río y sus conversaciones con Daiki le ayudaron a comprender que la paz interior no era algo que pudiera mantenerse constantemente de manera rígida o forzada, sino que era una fluidez natural, algo que debía permitirse en cada momento de la vida. Un día, mientras meditaba al amanecer, Taro se dio cuenta de algo profundo. El sol recién comenzaba a asomar por el horizonte, bañando todo con su luz dorada, y en ese instante, no había nada que le preocupara. No había necesidad de ir a ninguna parte ni hacer nada en particular. Estaba completamente presente, abrazando la quietud del momento. El viento acariciaba su rostro, las hojas crujían suavemente, y los pájaros cantaban sin esfuerzo. Todo parecía estar en armonía. En ese momento, Taro comprendió que la paz interior no se trataba solo de los momentos tranquilos, sino de aceptar la vida tal como venía, con sus altibajos, sus momentos de calma y sus tormentas. Daiki apareció en el claro, caminando lentamente hacia él. Al ver la expresión tranquila de Taro, el monje se sentó a su lado sin pronunciar palabra alguna, simplemente compartiendo ese instante de armonía. Finalmente, Taro habló, su voz suave y segura: «He entendido, maestro. La paz no es algo que se busca, ni algo que se consigue. La paz es la forma en que nos relacionamos con lo que hay. Ya no la busco afuera, ni en el futuro. Solo la encuentro en el ahora, en este momento». Daiki asintió, su rostro reflejando una paz que solo los años de sabiduría pueden otorgar. «Sí, Taro. La paz siempre ha estado aquí, dentro de ti. Solo necesitabas aprender a callar las voces que te alejaban de ella». El joven miró el horizonte, sintiendo por primera vez una profunda gratitud por cada pequeño momento de su vida. Los días pasaban, pero su paz no dependía de ellos. Era como el río, que fluía serenamente sin importar las estaciones, sabiendo que todo llegaría a su tiempo. Al caer la tarde, Taro regresó al monasterio, sus pasos ligeros, su mente tranquila y su corazón en paz. Ya no se apresuraba. Ya no luchaba. Solo vivía, presente y en sintonía con el flujo natural de la vida. Esa noche, al recostarse para dormir, Taro cerró los ojos con una sonrisa. La paz que había buscado durante tanto tiempo no era algo que pudiera perder, porque ahora era parte de él, siempre disponible, como el aire que respiraba. Todo era perfecto tal como era. Las semanas pasaron con la misma calma que el río que corría cerca del monasterio. Taro se dedicaba a sus tareas diarias con una paz que parecía emanar de su ser. Ya no había ansias de alcanzar algo más. Los pequeños momentos de la vida, como barrer el patio o preparar la comida, se habían convertido en una danza silenciosa, llena de gracia y presencia. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, Taro se detuvo al ver una flor solitaria creciendo entre las piedras. A pesar de las dificultades de su entorno, la flor se mantenía erguida, con sus pétalos abiertos hacia el sol. Taro se agachó, observándola en silencio. Algo en su belleza le habló directamente al corazón. Daiki apareció en ese momento, como si hubiera estado observando desde lejos. Se acercó a Taro, y sin decir palabra, también miró la flor. El monje sonrió levemente. «Esta flor», dijo Daiki, «es como la paz interior. No crece en un suelo perfecto, ni en un entorno ideal. Crece en medio de las dificultades, sin quejarse. La paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo respondemos a ellas. La flor sigue siendo hermosa, sin importar las piedras que la rodean». Taro comprendió de inmediato. Durante mucho tiempo, había creído que la paz interior solo era posible cuando todo en su vida estaba en orden. Pero ahora veía que la paz era capaz de florecer en medio de las dificultades y desafíos, como la flor que crecía en medio de las piedras. «Así que la paz no depende de lo que me rodea», murmuró Taro, «sino de cómo elijo estar con lo que es». «Exactamente», respondió Daiki, su voz suave pero llena de profundidad.
El mundo exterior es como un paisaje cambiante. A veces es tranquilo, otras veces turbulento. La paz no está en intentar controlar esos cambios, sino en ser como la flor, que acepta lo que viene sin perder su esencia. Esa lección se quedó grabada en el corazón de Taro. Ya no esperaba que la vida fuera siempre fácil o tranquila. Entendió que la paz interior no se trataba de escapar de las dificultades, sino de aceptar que ellas también eran parte del proceso. Como la flor, la paz podía florecer incluso en medio de la adversidad. Al regresar al monasterio esa tarde, Taro sintió una renovada sensación de gratitud. No importaba lo que la vida le trajera, él podía encontrar paz en el momento presente, en su respuesta a lo que sucedía a su alrededor. Ya no había nada que temer, porque la paz estaba con él, siempre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Taro sonrió al pensar en la flor. Sabía que, al igual que ella, él también podía florecer donde estaba, sin importar los desafíos que la vida le pusiera enfrente. Con el paso de los meses, Taro se volvió un joven de gran sabiduría, conocido no solo por su tranquilidad, sino por la profunda comprensión de la vida que emanaba de él. Las personas que visitaban el monasterio a menudo buscaban su consejo, atraídas por la calma que irradiaba. Un día, un viajero llegó al monasterio. Estaba agotado, su rostro reflejaba ansiedad, y su mente parecía no hallar descanso. Se acercó a Taro, con voz apremiante, le dijo: «He oído hablar de tu paz. He viajado mucho, buscando alguna respuesta, pero mis pensamientos me atormentan constantemente. ¿Cómo logras encontrar tranquilidad? ¿Cómo puedo alcanzar la paz que tú tienes?» Taro lo miró con compasión, comprendiendo su sufrimiento. «La paz no es algo que se pueda encontrar en el futuro o en un lugar distante», respondió con suavidad. «La paz ya está dentro de ti, pero muchas veces no la vemos porque estamos demasiado ocupados buscando fuera de nosotros lo que solo puede surgir desde adentro». El viajero frunció el ceño, no comprendiendo del todo. «Entonces, ¿cómo comienzo a encontrarla?» Taro, con una sonrisa tranquila, señaló el río cercano. «Mira ese río. El agua fluye sin apresurarse, sin preocuparse por lo que vendrá. El río no se detiene a pensar en el futuro ni en lo que ocurrió antes. Simplemente fluye. La paz es como el río, viajando a través de cada momento sin aferrarse a él ni temer lo que vendrá». El viajero observó el río, pero su ansiedad no desaparecía. «Mis pensamientos me asfixian. Mi mente no para de hablarme, de decirme que no soy suficiente, que no lograré lo que quiero». ¿Cómo cayó esa voz? Taro le dio una respuesta sencilla pero profunda: la mente es como el viento. No podemos controlar su dirección, pero sí podemos aprender a no ser arrastrados por él. No necesitas silenciar tus pensamientos, solo aprender a no identificarlos como tú mismo. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. El viajero se quedó en silencio, pensando en las palabras de Taro. Finalmente, le preguntó: «¿Cómo puedo practicar esto? ¿Cómo puedo aprender a observar mis pensamientos sin aferrarme a ellos?» Taro lo miró con ternura y respondió: «Cada vez que surja un pensamiento, simplemente obsérvalo sin juicio. Imagina que son nubes que pasan por el cielo. No te preocupes por ellas ni trates de detenerlas. Déjalas ir, como si fueran solo parte del paisaje. No te aferres a ellas, y descubrirás que la paz ya está allí, esperando que la reconozcas». El viajero asintió lentamente, como si comenzara a entender. Entonces, ¿la paz es simplemente estar presente, sin resistirse a lo que es? Exactamente, dijo Taro, la paz es la aceptación profunda del momento presente, tal como es. No necesita ser buscada, solo reconocida. La vida se despliega en cada respiración, en cada pensamiento. Solo tienes que estar dispuesto a vivirla sin aferrarte al pasado ni temer al futuro. Esa noche, el viajero se acostó bajo las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un ligero suspiro de paz. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero algo en su corazón había comenzado a cambiar. Tal vez,
pensó, la paz no era un destino lejano, sino una forma de vivir cada día con presencia y aceptación. Taro, desde su habitación, miró al cielo estrellado. Sonrió en silencio, sabiendo que la paz interior nunca se encuentra en un lugar lejano, sino que está disponible en cada instante, solo esperando a ser reconocida. La paz en el monasterio parecía haber tocado a todos los que allí vivían, y poco a poco, las enseñanzas de Taro se extendieron más allá de los muros del templo. Cada vez más personas llegaban al monasterio buscando el mismo consuelo que el viajero había encontrado, deseando entender cómo vivir en paz, independientemente de lo que el mundo les trajera. Una tarde, Daiki invitó a Taro a caminar por el jardín del monasterio. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo todo de un cálido resplandor dorado. Ambos caminaban en silencio, como lo hacían muchas veces, disfrutando de la belleza del momento presente. Finalmente, Daiki rompió el silencio con una pregunta: Taro, ¿qué has aprendido de todo esto? Taro sonrió suavemente, su corazón lleno de gratitud. He aprendido que la paz no es algo que se pueda buscar o encontrar en algún lugar lejano. La paz ya está dentro de nosotros, en cada momento. Es solo cuestión de estar presentes y aceptar lo que es, sin aferrarse a lo que pasó ni temer lo que vendrá. El monje asintió con satisfacción. Exactamente. La paz no es algo que se alcance, es algo que se vive. No se trata de una meta, sino de un estado de ser. Y lo más importante, Taro, es que ahora entiendes que la paz no solo es para ti, sino para todos los que cruzan tu camino. Taro se detuvo, mirando el cielo teñido de naranja y las sombras alargadas de los árboles. Sintió una profunda calma dentro de sí, una paz que no dependía de su entorno, sino de su aceptación plena del presente. Me siento agradecido, maestro, dijo Taro, con humildad. Todo este tiempo he buscado paz, pero ahora sé que la paz no tiene que buscarse. Solo necesita ser vivida. Daiki sonrió y posó una mano sobre el hombro de Taro. El verdadero propósito de la paz, Taro, es compartirla. Cuando encuentras paz dentro de ti, se irradia a los demás. Eso es lo que transforma al mundo. Con estas palabras, Taro entendió que su viaje no solo había sido para él, sino para aquellos a su alrededor. Había descubierto la paz interior no solo para su propio bienestar, sino para poder compartirla y guiar a otros hacia el mismo entendimiento. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, Taro sintió un profundo suspiro de satisfacción. Ya no buscaba la paz ni la esperaba en un futuro incierto. La paz ya había llegado, estaba dentro de él, presente en cada respiro, en cada momento de aceptación. Y al final, eso era suficiente. Cerró los ojos, sonriendo. El eco de su respiración era el mismo que el murmullo del río, el mismo que el viento que susurraba entre las hojas. La paz, finalmente, era suya, y también de todos los seres, en su fluir natural y eterno.